Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 66. Hoy vamos a hacer un programa que teníamos pendiente, un programa aquí con dos invitados increíbles. Ahora las presentaremos, pero antes vamos a presentar al equipo titular. En primer lugar tenemos a Rafael Suárez. Bueno, lo tenemos, no tenemos, todavía no está claro. A lo mejor se incorpora algo del programa, pero bueno, esperamos que pueda estar con nosotros. Y aquí al micrófono, Daniel Prieto. Hoy somos poquitos, ¿vale? Hoy está físico, vamos a tener dos físicas invitadas. Y mira, por primera vez estamos ganando en este podcast, cosa que es bastante rara. Ellos tuvieron su tertulia biológica en torno a marzo. Y hoy nos toca a los físicos tomar hacer la remontada. Como decíamos, teníamos dos invitadas. La primera de ellas es Lucía González. Ella es doctora en astrofísica por el Instituto de Astrofísica de Canarias, con una tesis sobre estrellas con planetas observadas con distintos satélites de la NASA. Es física por la Universidad de Oviedo, máster en astrofísica por la Universidad de La Laguna, miembro de la Sociedad Española de Astrofísica y de la Asociación de Cielos Despejados de Asturias. Tiene gran experiencia en divulgación, sobre todo en observación del cielo nocturno, y bueno, podríamos decir que el buque insignia es Allende Stars, que es el proyecto del que han venido a hablar hoy, que es un proyecto de divulgación científica itinerante en zonas rurales, en el Concejo de Allande, en Asturias. Hola Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, buenas. Pues nada, encantada de estar en Palique Divulgativo y nada, deseando de compartir con vosotros pues todo lo que está siendo la aventura de este proyecto de divulgación en astronomía en zonas rurales. Y bueno, muy contenta también de estar con Laura, de contar con Laura hoy en esta aventura. Pues sí, porque hoy no tenemos solo a Lucía, también tenemos a Laura Hermosa Muñoz. Ella es también doctora en astrofísica, en este caso por la Universidad de Granada y el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es también miembro hizo también el máster de astrofísica en la Universidad de La Laguna. Es miembro de la Sociedad Española de Astrofísica y de la Asociación de Cielos Despejados de Asturias. Y bueno, tiene numerosa experiencia en divulgación, es compañera de Senio, aparece en YouTube en Ciencia XL junto con Xuan, que también es compañero de Senio, y pertenece a Allende Stars prácticamente desde el inicio, desde 2020. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues encantada de estar aquí, de que me hayáis dado la oportunidad junto a Lucía de estar aquí y hablaros del proyecto. Y por fin ver desde dentro, ¿no?, lo que es este podcast de Palique, que ya había ganas. Qué bueno, nos alegramos mucho. Hoy estoy hablando en plural, bueno, es un plural majestático, incluyo a los oyentes y a mis compañeros que hoy no se han podido incorporar, porque estamos grabando un lunes, lo cual es bastante raro en este podcast. ¡Ole! Oh, mira, justo iba a terminar la presentación y acaba de aparecer Rafa. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas tardes. Me acabo de incorporar ahora. Pues la verdad te diría que bien, pero no tan bien, porque me encuentro un poquito en la mierda. Pero bueno, me mojé un poquito arriba en el curro, que no sabía que iba a estar lloviendo. Pero bien. Y con muchas ganas de palicar hoy. Pues sí, no, tanto son las ganas que aun estando en un estado lamentable, por decirlo así, estamos aquí, ¿eh? Sí, de hecho llegué y dije, chayo, que me cambié, me puse el pijama, porque si no podía más, que tenía la ropa empapada. Pero bueno, que aquí estamos. Vale. Pues aquí estamos y nada, justamente se incorporó para empezar la entrevista, así que cerramos introducción y comenzamos con la tertulia. Bueno, Lucía, Laura, la primera pregunta que solemos hacer siempre a los invitados que son nuevos, aquellos que repiten, ¿no? Porque obviamente eso ya deja de tener un poco de sentido, es ¿por qué se decidieron las dos a estudiar física y luego especializarse en astrofísica? Si quiere comenzar, Lucía.
Bueno, pues yo sentía una gran admiración y fascinación por todo lo que tenía que ver con la astronomía, el cielo. Yo crecí bueno, aquí en Allande, en una zona rural del suroccidente asturiano, y bueno, teníamos muy poca contaminación lumínica, se podía ver un cielo pues muy bonito y bueno, a mí me llamaba mucho la atención, me fascinaba, como decía, y quería, bueno, pues intentar averiguar un montón de preguntas sobre las estrellas, sus planetas y galaxias y bueno, pues todo lo que es el firmamento, ¿no? Entonces, bueno, mis padres me cuentan que desde muy, muy pequeña tenía claro que quería ser astrónoma y nada, pues hasta ahora pues peleando en cada una de las fases del camino. Y bueno, fue por eso por lo que decidí estudiar física, por hacerlo a través de la licenciatura en física. Me encanta porque al final yo creo que puede ser que el 80-90% de los físicos se metiesen a física por la astronomía. Es que yo creo que es una cosa que con todos mis compañeros es igual, en el sentido de, bueno, yo me metí en esto por el cielo nocturno y tal, y es una cosa muy bonita, el rollo de que todos los físicos estén como conectados a partir de ahí. Sí, de hecho, en mi caso, una de mis segundas opciones, porque a ver, yo ahí sí que coincido mucho con Lucía, mi amor por la biología viene desde muy pequeñito. Eh, una de mis segundas opciones era física, precisamente por astronomía. La verdad que siempre me llamó mucho la atención, me flipaba mirar para arriba. En mi casa sí que es verdad que hay contaminación lumínica, pero no es extremadamente grave, entonces si miras ves cositas. Y siempre me picó eso. Nunca lo hice, obviamente, pero siempre ha estado muy el gusanillo ahí. Ya, la verdad es que creo que es una cosa que es muy guapa. Luego, de ese 80%, no sé cuántos se acabarán dedicando a astrofísica. En mi caso, yo llegué a primero de carrera, vi cómo estaba el percal de la investigación y dije, no es para mí. Entonces, pero bueno. Y Laura, ¿tú por qué decidiste entrar en esta maravillosa carrera? Que hay que venderlo también. Es dura, pero es maravillosa. Pues yo creo que un poco, o sea, el motivo fue más o menos el mismo que Lucía. Lo que pasa es que he de admitir que cuando era pequeña yo no sabía que se podía estudiar astrofísica. O sea, imaginaos el nivel. Yo simplemente pensaba que era, pues yo qué sé, se veían las estrellas muy bonitas, había curiosidad, había documentales muy bien. No sabía que había una carrera de astrofísica. También porque es verdad que en Asturias pecamos de que el cielo, pues bien, todos conocemos lo que es el norte de España, hay muchas nubes, no es algo que se suele vender o enseñar como a lo mejor puede pasar en las islas, ¿no? Que tenéis el privilegio y la suerte enorme de ese cuidado y protección que hay, esa lucha por el cuidado del cielo, ¿no? Aparte de las condiciones, obviamente, que son mejores que en ningún otro sitio. Y yo, pues, durante las noches de verano, cuando era pequeña, salía con mi madre a ver lo típico, las lágrimas de San Lorenzo, ¿no? Las Perseidas, que son ahí en agosto. Y como que me gustaba mucho y ella me ayudó mucho a, por ejemplo, reconocer constelaciones a simple vista, ya desde que era pequeñita. Y ya fue poco a poco metiéndome en esto y cuando llegué a bachillerato, pues descubrí que se podía estudiar astronomía de manera separada, ¿no? Y que había que pasar por ello, primero por la carrera de física. Esto no quiere decir que, porque esta frase suena como, tuve que hacer física, ¿no? En plan, Dios mío, qué horror que tuve que hacer física. No, tampoco es así. Porque... Bueno, depende del profesor también. Bueno, y de la asignatura, ¿no? Pero no, sí que en la carrera se aprende mucho y eso está súper bien, pero es verdad que, por ejemplo, en las asignaturas que había de astrofísica, por lo menos en Oviedo, te daba un poco más de ganas de no hacer cualquier otra cosa, literalmente cualquier otra cosa menos eso, porque no te apetecía estudiarlo tal y como se vendía, ¿no? Entonces, también creo que es un esfuerzo el haber, y una aventura el haberse lanzado a estudiar el máster teniendo el fondo que teníamos. Pues a mí hay Total. una cosa que me sorprende, el hecho de que es que, por lo menos mi impresión, a mí es verdad que aunque no me quería dedicar a la astrofísica, a investigar, sí es una cosa, una rama que me ha seguido apasionando con los años, pero el hecho de que eso que comentabas ahora, de que la asignatura está un poco maltratada en la Universidad de Oviedo, creo que en La Laguna pasa algo similar. Por lo menos en lo que es la carrera, yo tuve una asignatura de astrofísica
y muy, ¿sabes? No es lo que esperas de un sitio que, joder, que el IAC lo tienes al lado, que tienes unos observatorios de la hostia, sino que estamos un poco en segundo plano. Sí, yo tengo un poco de sensación de que a veces la astrofísica se ve como la rama tonta de la física, porque se ve como, mira, estos pobres que se dedican a sacar el telescopio y mirar para arriba, mira una estrellita, cuánto brilla, pues mira, está 5 y está 4 y ya está, ¿no? Y que parece que ni hacemos cuentas y que siempre que preguntas a un astrofísico, bueno, entonces, ¿cuándo va a terminar el universo? La respuesta es, no lo sé. Entonces, como que da la falsa sensación de ser una rama mucho más inexacta que otras partes de la física. Y esto hace que cuando se quiere enseñar, esta es mi opinión, ¿no? Que en estas asignaturas que al final intentan abarcar todo de golpe, la astrofísica es muy compleja. Tener una asignatura de 3 meses de duración o 4 meses de duración a lo mejor, donde de repente te quieren dar todo, desde estrellas, planetas, galaxias, evolución del universo, modelo cosmológico, todo esto, solo te lo pueden dar de manera muy subjetiva, muy rápida, muy por encima. Y al final tú te llevas una impresión como súper vaga, no te enteras realmente de nada y así se terminan con las ganas de estudiar de la gente. Que luego cuando, por ejemplo, estás en el máster, pues ya es muy distinto, porque ya ves todo mucho más especializado y mucho más claro, ¿no? Sí, de hecho, a mí una de las cosas que me llamó la atención y me decepcionó, entre comillas, porque bueno, a ver, yo estaba haciendo biología. Bueno, corrígeme, Dani, en La Laguna, a mí, según me dijeron eso, había simplemente una asignatura de astrofísica y era en tercero de carrera. No sé Sí, si... sí, en tercero, desde tercero. Entonces, claro, lo que le estaba diciendo Laura es algo tan amplio y realmente tiene tanto peso en la gente que quiere entrar en física, porque es lo que tú estabas diciendo, a lo mejor un 80%, no sé si es tirando muy por lo alto, un 80% de la gente realmente lo que le llama y lo que le ha metido en el mundo de la física es la astronomía, es mirar para arriba, ¿no? Sacar el telescopio y mirar para arriba. Luego imagino, obviamente, que habrá mucha gente que a lo largo de la carrera pues irá desencantando de la astronomía o otras ramas le llamará mucho porque, claro, hay otras que a lo mejor, qué sé, pues la óptica no sabía nada de ella y la descubres y dices, pues esto está guapísimo. Entonces, eh, igual Dijo hace falta... nadie nunca. A ver, por poner a alguien X, una persona X que está un poquito loca y dice, la óptica me flipa, tal. Pero a lo mejor es eso, el tema de saber venderla dentro de los planes de estudio. Claro, en nuestro caso, astrofísica se ve en cuarto de carrera, que ya, o sea, en realidad cuando llegas a cuarto tú ya tienes que tener como claro lo que quieres hacer después, ¿no? Porque estás ya en el último año, con el TFG y todo esto, ni siquiera tienes todas las asignaturas, no sé. Dejarla como una última opción, porque da esa sensación de que es la última opción de toda la carrera, pues puede ser un error muy grande. Es que además empiezas la carrera con asignaturas puramente de cálculo y de matemáticas que son necesarias, pero si en tu cabeza la idea de entrar era, ¡buah, qué bonito la astronomía, quiero aprender de esto! Y de repente te metes en asignaturas de matemáticas puras, pues como que ya empiezas con un bajón increíble. Flashback de Vietnam con álgebra lineal de primero. Esa se me hizo molísima. Y antes de empezar ya a hablar de proyectos de Allende Stars, quería hacerles una pregunta a las dos, porque, bueno, ambas estudiaron el máster de astrofísica aquí en la universidad. Y yo, por curiosidad, porque al final es una rama que dije, bueno, que tengo amigos estudiándolo, pero que no lo he vivido en primera persona. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue eso, Lucía? Para mí la experiencia del máster en Tenerife fue una maravilla. O sea, yo lo disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Bueno, estabais hablando de la asignatura, de la asignatura de astrofísica en Oviedo. Yo elegí electrónica digital, yo pasé. O sea, directamente no me llamaba nada y elegí otra intensificación. Entonces, para mí se podría decir que lo que es un primer contacto con la astrofísica, con la formación en astrofísica, la tuve en el máster.
Entonces, bueno, a mí se me abrió un mundo de, no sé, me encantaban los profesores, me encantaban las asignaturas y me gustó mucho el rollo que había vamos, con los investigadores del IAC y bueno, pues toda la gente que conocimos de distintas comunidades autónomas de Península y de allí de Canarias. No sé, para mí fue una de las mejores experiencias, la verdad, y considero bueno, que aprendí muchísimo. Así que lo recomendaría 100%. Yo opino como ella, o sea, totalmente. Creo que además tienes unas ventajas que no podrías tener en otros lugares, ¿no? Como el simple hecho, se trata muy bien a los estudiantes del máster de astrofísica. Y, por ejemplo, yo no sé, Lucía, pero yo creo que fui como 4 o 5 veces al Observatorio de La Palma en distintas ocasiones por distintos motivos, a observar, de visita o lo que fuera. Pero el simple hecho de que puedas decir, oye, pues me voy a apuntar a este proyecto, quiero ir a La Palma. Sí, sí, toma, te pagamos el viaje, te quedas en la residencia, te pagamos la comida, todo, gastos completos. Y eso 4 veces conmigo. Y éramos en el máster 30 y pico. O sea, con mucha más gente haciendo esto, ¿no? O sea, en ningún, ya independientemente de lo que es la materia y tal, en ninguna otra parte de España puedes hacer esto. O sea, es imposible. Y ya no es solo la cantidad de cosas que aprendes a nivel teórico, es que yo, por ejemplo, a mí toda esta parte de la astrofísica observacional es lo que más me gusta, de hecho es a lo que me dedico, y yo valoraba mucho el poder ir y observar, o sea, eso es una experiencia que luego en los trabajos posteriores también te pone por delante de mucha gente, ¿no? El hecho de que hayas podido ir a un observatorio a observar tú y a tocar tú los instrumentos. Y yo esto también lo valoro muchísimo. Sí, porque nos damos cuenta de lo importante también que no solo el plan de estudios teórico propiamente dicho, que puede estar genial, pero si te falta esa parte manipulativa, experimental, y aparte lo que es el entorno, la gente que te acompaña a lo largo del camino, se queda un poco coja la experiencia, ¿no? Entonces, que tenga todo eso suma muchísimo y aparte, bueno, la gente que esté dudando, las acaban de confirmar, Laura y Lucía, que es una experiencia espectacular. Bueno, y que si se quedan tranquilos, ya durante el máster dura 3 semestres, o sea, año y medio, ya hubo 2 personas a las que les habían ofrecido un doctorado en el IAC. O sea, en primer semestre. O sea, que Y una Joder. estudiante que había descubierto una nova, eso que se fue en llama Laura, segundo. Laura Hermosa. Eso fue en segundo, sí. Sí, no, pero que lo que dice Laura, que es verdad que tener acceso a esas instalaciones, bueno, simplemente el poder, no sé, ir al ORM y ver el GTC. A ver, estamos hablando de personas cuyo sueño en la vida muchas veces ha sido la astronomía y todo lo relacionado con el cielo y todo el desarrollo tecnológico necesario, ¿no? Entonces estás allí, es como un lugar mágico, una experiencia, vamos, que te marca. Y luego, por otro lado, estaba escuchando a Laura y recordaba, pues, bueno, la sensación que tenía yo de que algunas clases parecía que, o sea, te daban ganas de no tomar apuntes, de estar escuchando a profesores, pues como Basilio, Artemio, vamos, algunos profesores que te... Basilio es un amor de persona. por Yo, favor, a mí me dio perfecto. astrofísica justamente, la asignatura que acabo de poner un poco para ir, pero Sí. él como docente me parece que es un orador Es buenísimo. que hay personas que te transmiten la pasión por lo que están haciendo todos los días en clase. O sea, eso es un lujo. Y si luego le juntas, pues lo que decía Laura, ¿no? El poder acceder a estas instalaciones, a estos lugares, porque ya no es solo que sea uno de los mejores lugares para observar el cielo, ¿no? Sino también el entorno en el que están. La caldera de Taburiente y bueno, los atardeceres en el Teide, en el observatorio del Teide también. No sé, hace que todo sea una experiencia, bueno, pues bonita y que se aprende mucho. O sea que recomendable.
Pues yo creo que queda claro que, bueno, que se vengan aquí si tienen alguna duda. Y estamos hablando mucho de Canarias, pero es que el proyecto que hemos venido aquí a comentar es de Asturias, es Allan de Stars. Entonces, bueno, Lucía, Laura, no sé quién quiere comentarlo. Si nos pueden decir un poco qué es el proyecto, qué es Allan de Stars para aquellos que no lo conozcan. Que hable la ¿Cuál? directora. Pues a ver, Allan de Stars es un proyecto que trata de mostrar cómo la astronomía está presente en nuestro territorio, ¿no? En el patrimonio, en los lugares que están cargados de historia, bueno, en los yacimientos arqueológicos o distintas construcciones, iglesias y bueno, otros lugares que parecen a lo mejor a priori desconectados de la astronomía, ¿no? O que no tienen una relación, pues nosotros en el proyecto tratamos de mostrar cómo distintas maneras de ver esta relación a través de sinergias entre la astronomía y otras ramas de la ciencia o otras disciplinas, o a través de la música, del arte, de la historia, de la arqueología, de la geología. Esto a lo mejor se ve más claro con un ejemplo. Una de las actividades que hicimos en la segunda edición del proyecto, que fue en agosto de 2021, la llamamos El origen cósmico del oro. En esa actividad, hice yo la parte de astrofísica y trabajé la actividad con un chico que es geólogo, que de hecho, bueno, pues tiene familia en Allande, conoce bastante bien los montes del territorio y bueno, juntos explicamos cómo el oro se origina en la fusión de estrellas de neutrones y cuál es su viaje, tanto a partir de fenómenos astrofísicos como geológicos, para terminar en los montes de Allande y cómo lo extraían los romanos, ¿no? Cuando el Imperio Romano invadió el territorio y buscaban el oro. Entonces, bueno, es una actividad como de 1 hora y media en la que puedes entender todo este camino de forma, bueno, intentamos que sea accesible, divertida, que tengan los participantes algo también para manipular, ¿no? Y así comprender más sobre la historia del territorio a través de la ciencia. Hay otros ejemplos de otras actividades, pero esa siempre es una de las que cuento porque es como, me parece que es como un círculo cerrado, ¿no? Que es bastante sencillo y se puede entender muy bien. Qué pasada, me encanta. Es que justamente dijiste lo de, no, para el tema de manipularlo, de que ellos tuviesen algo más. Y me los acabo de imaginar a todos con un lingote de oro. Se toma de regalo. Ojalá, ojalá. Que no sobran los lingotes. Hubiéramos cogido los del metro de Madrid, ¿no? Cuando pusieron ahí los lingotes falsos al átomo. Lo que pasa es que los romanos eran muy buenos haciendo lo que hacían y no dejaron mucho oro accesible. Joder, qué pasada. O sea, el relacionar historia con astronomía, que al final, al principio, perdón, al final no. En general, a lo mejor a la población no es una cosa que les parezca que tenga mucha relación entre sí. O sea, más allá de historia de astronomía, sino en, no sé, creo que son cosas, es como un hilo conductor muy chulo, el empezar hablando de cómo se forma el elemento, cómo llega a la Tierra, luego sus usos, y encima enfocados en la localidad de Nayande. O sea, en remarcar ese, porque aquí somos mucho de hablar de lo nuestro, de hablar del territorio, del patrimonio, y al final esto también es defender el patrimonio, darlo a conocer, pero a través de la astronomía. Eso es. Esta actividad, por ejemplo, se hizo en un pueblo de aquí de Allande que se llama Bustantigo, que tiene, bueno, tiene una plaza del pueblo, es muy acogedora, con una capilla, tiene un teixo, que decimos nosotros es un tejo, son los árboles estos que solían poner, bueno, más bien hacer las capillas al lado de los teixos, y se ve en muchos pueblos, ¿no? Y lo particular de por qué elegimos este pueblo para esa actividad es que en la montaña de enfrente hay como 4 o 5 yacimientos de estas minas. Entonces, bueno, es muy espectacular verlo desde allí, cuando te están contando la historia y ver cómo se modificó la orografía del paisaje para la extracción de este oro. Y además,
hicimos bueno, o sea, lo que decía antes, ¿no? Lo del círculo se cierra en el momento en el que si coges el mapa y pones una marquita en cada uno de estos yacimientos y superpones este mapa con el mapa geológico, lo que puedes ver es que todos los restos de minas de yacimientos bueno, de extracción de oro por el parte del Imperio Romano están alineadas con una brecha en la que hay un cambio de mineral. O sea, es una brecha geológica, ¿no? Entonces, claro, es por ahí por donde ascendía el oro bueno, de cámaras magmáticas de las capas internas de la Tierra, y por eso se alinean de esa manera. Entonces es como que entiendes el mapa del territorio, bueno, pues gracias a esta explicación. Y a lo mejor, pues como no tienes la vista de pájaro, no puedes ver que están todas alineadas y que tienen un sentido geológico, ¿no? Entonces eso es bonito. Y a la gente que lleva pues 80 años viviendo allí, les molaba entender esa parte de su territorio de forma diferente. Sí, la verdad es que a mí me parece flipante y lo que comentaba Dani, cómo conectan unas cosas con otras. Es que a mí se me flipa porque, claro, yo siendo profe me gusta conectar unas asignaturas con otras para también llamar la atención, que se cree un proyectito ahí, proyecto grande, y me parece una pasada, y encima ese punto de conectarlo con el territorio. La gente tiene una conexión evidentemente emocional, conoce más su territorio que si estás hablando de algo muy general. Entonces me parece algo espectacular, o sea, genial. Y también quería aprovechar para, bueno, preguntarle a Laura qué le motivó a unirse al proyecto, cómo fue ese proceso, su visión y demás. Pues en realidad el proyecto empezó gracias a que, aparte de que, bueno, Lucía y yo ya nos conocíamos del máster, obviamente, pero resulta que las dos nos apuntamos a un concurso que se llama Somos científicos y científicas, sácanos de aquí, que es un proyecto como de chats con niños de primaria, ya no recuerdo las edades, pero igual, bueno, ya no recuerdo las edades, pero lo podéis buscar. Y entonces la gracia era que tú hablabas con los niños de cosas de ciencia y luego ellos votaban por su persona favorita. Entonces, Lucía y yo no competíamos entre nosotras, íbamos por dos categorías distintas. Yo sabía que ya iba a perder porque era pleno 2020 y competía con un chico que estaba haciendo el doctorado, estudiando cosas del COVID en ese momento, así que yo sabía que yo no tenía nada que hacer y efectivamente, no sé en qué ronda perdí. Y Lucía ganó. Y ahí, con este proyecto, le daban 500 euros para hacer lo que ella quisiera. Y yo ya había estado durante el máster hablando muchas veces con Lucía de que ella, su sueño era pues llevar de alguna manera la astronomía de vuelta a su pueblo, ¿no? Y a su zona y a su gente, enseñarles lo bonito que era y sobre todo transmitirles todo lo que habíamos aprendido nosotras durante el máster y todos esos conocimientos tan interesantes. Y además, como ella conoce tan bien su tierra, le es mucho más fácil que a nadie vender todo su territorio y todas estas cosas en común y todas las cosas bonitas que tiene, ¿no? Yo personalmente nunca había estado en Allande antes, nunca jamás. O sea, la primera vez que fui fue en Allande Stars de 2020, que fue la primera edición. Y yo creo que me enamoré del proyecto desde el minuto uno. O sea, de hecho, siempre se le agradecería a Lucía que haya contado conmigo para participar aquí, también con Joan desde el minuto uno, porque es un proyecto en el que creímos desde siempre, precisamente un poco por lo que os decía antes, de que en Asturias la parte de astronomía parece que no se vende, pero luego a todo el mundo le interesa, aunque sea pues eso, a nivel divulgativo o que sea simplemente por el hecho de identificar las estrellas que tienen encima, ¿no? Y además ahora se ha convertido en un proyecto que no solo interesa a la gente de Allande, que son los que obviamente conocen su patrimonio. Bueno, hay gente que incluso viviendo en un sitio no conoce lo que tiene alrededor, ¿no? Esto pasa en todas las ciudades. Pero es que ahora hay gente que viene de todas partes de Asturias, hay gente que ya a fecha de hoy, junio,
a 2 meses vista de la edición de este año, ya tiene reservadas habitaciones en los hoteles para ir a la edición sin ni siquiera saber si va a conseguir plaza, ¿no? Porque se está viendo el potencial que tiene el proyecto de expansión en territorios mucho más allá de Allande, porque al final cada territorio tiene un patrimonio único, tiene algo que les distingue por el motivo que sea, y que aunque no lo pensemos, siempre se puede encontrar un punto de unión con la astronomía detrás, ya sea con el simple hecho de cómo se han construido determinadas zonas, la orientación con respecto al sol, por ejemplo, para los cultivos y demás. Hay cosas muy evidentes como las minas, pero luego hay muchísimas otras cosas que han plasmado la historia y la evolución de los territorios y que mucha gente se sorprende, ¿no? Entonces, que me estoy yendo por las ramas. En resumen, esto que desde el minuto uno me motivó muchísimo este proyecto y que lo he sentido también como muy mío, porque creo que Lucía y yo hemos tenido motivos muy parecidos para acabar aquí y que a las dos nos encantaba la divulgación desde siempre, y poder compartir esto es algo que, vamos, yo me considero muy afortunada. Bueno, yo tengo que añadir que hay algo también que, por lo que yo estoy profundamente agradecida de que Laura y también Xuan estén en el proyecto, que es la admiración. O sea, formar equipo con gente a la que admiras es un privilegio y yo, bueno, lo tengo y es que además son gente con la que da gusto trabajar porque se adaptan a todo. Hay que hacer una actividad exterior. Necesitamos no sé cuántos telescopios. ¿A qué vamos a apuntar? O sea, lo organizamos. Vamos a hacer una actividad plan B por si llueve, porque estamos en Asturias, efectivamente, y puede salir la niebla en el último momento, como ya nos pasó una vez. Y se sacaron una actividad B entre los dos, además, conjunto, y sacaron la situación adelante. O sea, bueno, yo también tengo que expresar mi agradecimiento y lo diré, no lo diré veces suficientes, ¿no? Pero, no sé, Laura lo explicó muy bien. Trabajamos juntos por el amor a la divulgación y por el cariño que le tenemos al territorio y al cielo, ¿no? Entonces, bueno, si además son actividades agradecidas, que trabajas y ves la ilusión en la cara de la gente cuando va a las actividades, pues bueno, también tiene una recompensa, porque la económica de momento es, es muy pequeña, pero bueno, no sé, da gusto trabajar con ellos, la verdad. Joder, o sea, por mí se pueden ir por las ramas todo lo que quieran porque yo estoy emocionado un poquito, he de decir, después de estos dos pedazos de discurso. Y bueno, justamente lo comentaban, Allande Stars lleva 3 ediciones, 2020, 2021 y 2022, y este año es la cuarta. Bueno, yo creo que ha llegado el momento publicidad a tope, marketing, háblennos, véndanoslo, porque sí, ojalá poder ir a Asturias en verano, de verdad, o sea, yo descubrí bueno, lo comentaba con las dos la semana pasada, cuando intentamos grabar el episodio, que iba a ser el 65, pero bueno, va a ser el 66. Yo descubrí este proyecto por la charla que dio Lucía en el COEFI, que es el Congreso de Estudiantes de Física de la Universidad de La Laguna, y a mí me encantó. O sea, yo vi la presentación y dije, joder, es que está genial, o sea, es que está súper bien enfocado, súper bien conectado, y creo que al final es un poco el defensa del patrimonio, dar a conocer lo que es Allande, su realidad. Entonces, era a ver si nos podían hacer un pequeño spoiler de lo que esperábamos para este año y animar a la gente a apuntarse. Pues a ver, hablando un poco de lo que decía Laura antes, de que todo es conectable con la astronomía, y es que es flipante, porque tampoco necesitamos que haya una conexión súper directa de si A, B, no. Por ejemplo, una de las actividades que vamos a hacer este año va a ser con una chica que se llama Silvia, que es doctora en química y está trabajando en el Palacio Nacional en Madrid. Está estudiando cómo se, digamos, no sé la palabra exacta, técnica, pero vamos a decir cómo se deterioran o cómo evolucionan
las pinturas pues de distintas obras de arte. Bueno, pues investigando sobre cómo podríamos conectar las tallas de madera, las vírgenes, las inmaculadas de algunas iglesias y capillas de Allande con la astronomía, descubrimos que, bueno, en primer lugar utilizamos estas tallas porque tienen una corona de estrellas en la cabeza y están sobre un planeta. Y yo hice la comunión, hice la confirmación, hice todas las fases menos la boda y no me había fijado nunca en esas estrellas y ese planeta. Entonces, bueno, elegimos estas vírgenes por esto, ¿no? Porque encontramos ahí una conexión del patrimonio, en este caso, bueno, más religioso, con la astronomía. Y lo que vimos es que hay una talla de madera en Allande del siglo XIII. O sea, esto es, junto con otra que hay en Barcelona, de lo más antiguo que hay en España. Entonces, es una de las cosas más bonitas de desarrollar este proyecto, que ni siquiera nosotros mismos conocemos bien el patrimonio y descubrimos unas cosas increíbles que llevan ahí un montón de años y que no lo sabemos, o sea, desconocemos nuestro territorio y eso teniendo un amor tan grande por él, como, bueno, decía Laura que yo conozco muy bien Allande, estoy descubriendo a cada paso que cada vez que queremos hacer una actividad nueva, descubrimos algo fascinante. Entonces, bueno, ahora sí voy a responder a tu pregunta. Yo también me voy por las ramas. Vamos a enlazar la historia de estas figuras de madera con la historia del territorio y también con la astronomía a través de, bueno, otros elementos como la Vía Láctea y, bueno, por no desvelar todo. Y también vamos a hablar de la radiación que hay en esta región a través de la física de partículas y de la geología. Entonces, bueno, lo bonito, aparte de todo este trabajo previo de investigación, es dar con actividades inéditas, es decir, con cosas que nadie haya explicado antes en lugares por lo menos cercanos. Yo nunca había visto este tipo de interpretación del territorio tan personalizado. Y la parte buena, aparte de todo esto, es que es muy extrapolable a otros territorios porque, pues por lo que decía Laura, ¿no? Nosotros hicimos una actividad en un castro que tiene más de 3.000 años de historia y hay un montón de castros por todo el norte de España, entonces también podríamos ver las particularidades de cada uno de ellos y adaptar un poco el proyecto a qué es lo que hace especial cada uno de los castros. Y perdón, que tenía Rafa una pregunta. Bueno, lo mío no era tanto una pregunta como una reflexión, el peor enemigo de los congresos. No, pero es en serio, es para alabar, porque claro, el proyecto me parece tan fascinante que realmente, incluso para ustedes mismas, porque es como un punto de encuentro de distintos conocimientos, de distintos saberes, y no es simplemente ustedes contando y divulgando, que está espectacular, obviamente, sino es que también ustedes aprendiendo del propio proyecto. O sea, me parece 10 de 10, porque es eso, es como un punto de encuentro de gente que sabe mucho, pero que a lo mejor cojea por no haberse, bueno, a lo mejor por no haber investigado, obviamente, pero esa retroalimentación entre los distintos saberes que puedan haber en un territorio, incluso siendo de toda la vida de allí, me parece súper, súper bonito, es precioso. De hecho, una de las cosas que se ha visto, yo creo, lo bien que ha evolucionado en solo 3 ediciones. O sea, no olvidemos esto, que el proyecto es muy reciente todavía. Hemos pasado de que en la primera edición las actividades eran fundamentalmente astronomía y las impartía Lucía junto con Sandra, que trabaja en la Agencia Espacial Europea, a traernos a gente de no solo expertos en el territorio, sino también de fuera, que son expertos en sus propios temas, que han venido explícitamente a desarrollar una actividad sobre el territorio de Allande, o sea, sobre su tema dentro del territorio de Allande. Por ejemplo, el año pasado vino Almudena de @puratura en redes a hablarnos. Ella tiene un libro en el que, pues básicamente se llama
La lira desafinada de Pitágoras. Eso. Y Perdona. entonces ella nos venía a hablar, o sea, la actividad esta iba un poquito sobre la música en el universo, ¿no? Y cómo se puede relacionar que los planetas, por ejemplo, tenían su propio sonido, ¿no? O sea, la actividad era chulísima y ya te vino una persona que es súper profesional y experta en este tema a hablar de esto, ¿no? Y lo que dices tú, Rafa, o sea, nosotros aprendimos muchísimo siempre de toda esta gente que viene a contarnos sus cosas, de arqueólogos, químicos, bueno, nosotras obviamente de astronomía, que es lo que sabemos, y cada año va a seguir expandiéndose esto, ¿no? Y también esto nos lleva a nuestros propios límites, porque hay veces que a nosotras nos interesa una cosa en concreto y es como, mira, pues esto me parece el momento perfecto como para intentar expandir más sobre lo que sé y hacer una actividad. Y aprendo yo, me enriquezco yo y también el resto. Y esto es un valor añadido que también incluso a veces pasa desapercibido, ¿no? Que parece que es todo para enseñar al público, pero es que no, yo creo que esto también se refleja en que el equipo cada vez es más grande. Cada vez hay más gente que quiere ayudar en Allá Stars. No solo como ponentes, sino estar físicamente, incluso para transportar mesas, que esta es la cosa de que sea un proyecto itinerante, que vamos cargando con todo de pueblo en pueblo por Asturias. Y ya os digo que las carreteras de Allande, para alguien como Lucía, que lleva viviendo allí y controla la carretera, genial. Para alguien como yo de ciudad, no ha sido fácil seguir el ritmo de Luciano. Pero es súper guay, de verdad. Es que yo creo que solo podemos decir cosas buenas de Allande Stars en general. Que ya al final vamos a acabar convenciendo a todo el mundo de que se venga Allande, que se compre ya vuelos y todo. Esto, mi hermana, un dato, llama al proyecto Allande Stress, porque cada fin de semana de Allande Stars es una locura, o sea, es un plan intensivo, ¿no? Empezamos el viernes por la tarde, con una actividad por la tarde, después la nocturna, el sábado tenemos mañana, tarde y noche, y el domingo terminamos con una por la mañana y luego nos vamos a comer ya con el cerebro frito. Y bueno, es un no parar y lo que dice Laura, ¿no? Desarrollas las nuevas skills de carreteras asturianas. Y es también muy bonito ver toda la colaboración de la gente, ¿no? Y es lo que dice Laura, que los colaboradores del proyecto cada vez son más y son gente siempre que se acerca de forma voluntaria y dice, oye, ¿os parece que para el año que viene hagamos una actividad de esto y esto? Porque yo trabajo en esto y se me ocurrió esta idea. Y de verdad que es súper bonito hacerlo así. A partir de ahora, el año que viene, bueno, esto pasará de ser un proyecto a una empresa de divulgación y entonces pasaremos de hacer solo un evento al año, como hasta ahora, ¿no? En el mes de agosto, porque Laura estaba en Granada, yo estaba en Tenerife y bueno, pues fue un esfuerzo muy grande también hacerlo a distancia. Y ahora, como yo ya estoy de vuelta en Asturias y Laura de momento también, y bueno, va a estar en Madrid, que también está un poco más cerca, pues vamos a intentar desarrollar actividades durante todo el año y ya tocando distintas áreas. Bueno, es no sé, un reto el que queda por delante, el hacer funcionar una empresa de divulgación en Asturias, desarrollando actividades de divulgación científica en distintas áreas de la ciencia y está por ver a ver qué tal funciona, ¿no? Pero hasta ahora la experiencia ha sido súper enriquecedora, muy motivante y lo que dice Laura, pues un aprendizaje continuo y creciendo. Hablaba también de los participantes, ¿no? El primer año tuvimos 320 participantes que se apuntaron a las 6 actividades y, y las entradas, bueno, las inscripciones las hicimos online y se agotaron en 24 horas. En un territorio en el que a priori no parecía que hubiera una conexión con la astronomía, ¿no? Y luego vimos ese interés. El segundo año se agotaron todas las entradas en 9 horas y el tercero en 8 minutos. Entonces, bueno, pues se ve que
hay interés, queremos que esas actividades lleguen a más gente, repetir las que ya hemos diseñado, ¿no? Y hemos ya trabajado en la primera parte de investigación y de diseño y que puedan llegar a más gente. Y bueno, sobre todo, la parte final del objetivo final del proyecto, aparte de dar a conocer el patrimonio y fomentar su conservación, es generar un bien en el territorio, en un territorio que está perdiendo gente, que ha perdido el 60% de la población en los últimos 40 años y que, bueno, pues siempre animan a los jóvenes a que saquemos iniciativas y que luchemos por nuestra tierra. Pues bueno, nosotros es la forma que encontramos de hacerlo. Y aunque aún es quizá un objetivo muy ambicioso, yo espero que en unos años podamos volver al palique y contemos que de verdad esto ha significado no solo la protección del patrimonio, sino generar una economía que pueda permitir que más familias vivan en el territorio. Uno de los impactos que ya ha tenido el proyecto, que es el más claro e inmediato, es que ahora mismo Allande es el primer concejo que tiene la certificación Starlight. El primero de Asturias, pero el primero del mundo, porque concejos hay solo en Asturias. Y esto es brutal, o sea, de repente Asturias, o sea, nunca nos quitemos de la cabeza que estamos en Asturias, que tierra de nubes y de lluvia, de repente tiene una zona con una certificación Starlight que demuestra la calidad del cielo, ¿no? Allande está en una zona de Asturias que tiene una orografía complicada, que es zona muy montañosa y esto hace también que sea difícil, aparte de que hay poca población, que esto es lo que dice Lucía, es un gran problema, ¿no? Y cada vez la despoblación es mayor. Tampoco se pueden poner casas en cualquier lado, por lo tanto hay zonas que están totalmente limpias de contaminación lumínica. Y bueno, no sé cómo de familiarizados estáis con las certificaciones Starlight. Las islas tienen certificación Starlight, por supuesto son los promotores de toda la Fundación Starlight, que su objetivo es la preservación del cielo nocturno, ¿no? Y hay un montón de zonas Starlight por todas partes del mundo, pues no solo, o sea, hay en algunos sitios que sorprenderían, en España también hay muchísimos sitios con la certificación Starlight y tiene una importancia muy grande porque, por ejemplo, se hacen eventos en lugares que tienen esta certificación, hay monitores Starlight, que es gente que puede hacer guías del cielo y enseñarte un poco pues lo que hay ahí arriba. Y esto también económicamente puede tener un impacto muy grande pronto en un territorio como Allande, ¿no? O sea, que esto debería de considerarse como un punto de partida súper bueno, de que en tan poco tiempo se haya conseguido ya esto, ¿no? Que ojalá siga escalando así de bien en el futuro y también la propia gente del territorio empiece, yo creo que ya lo estábamos consiguiendo, a valorar mucho más el cielo y a incluirlo como una parte de su patrimonio, como algo que enseñar, igual tanto o más que, no lo sé, igual que se enseñan los castros o muchas otras cosas del patrimonio, porque esto es igualmente importante, ¿no? Sí, la verdad que me parece espectacular. Sobre la certificación Starlight, sí que había oído, sabía por encima que había nacido un poco en Canarias, pero me parece increíble que hayan conseguido ustedes esto y poner en el foco a Allande, ¿sabes? Porque me parece, la verdad, que de un mérito impresionante. Y aparte, esto va a seguir creciendo, como ustedes dicen. Igual en un par de años estamos hablando que se agotan antes las reservas para ir a Allande Star que para un concierto de Taylor Swift, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero sí que quería remarcar, y hilando con la pregunta que hice antes, yo comentaba esos puntos de encuentro científicos que englobaran distintas disciplinas. Y también hilarlo con lo que comentaba Laura, de que, bueno, ya era una persona más de ciudad. Porque, bueno, hilarlo también con el tema de la España vaciada, de que se ha perdido un montón de población, en el sentido de que, claro, a ustedes, por ejemplo, les sorprendió que hubiera tanta gente latente, vamos a decir así, tanto interés latente en una zona como Allande por la astronomía. Y es que realmente, claro, los grandes centros de investigación
están en las ciudades. Si quieres investigar, si quieres formarte, tienes que ir a las ciudades. Cuando realmente hay una enorme disponibilidad, incluso más que en las ciudades, obviamente, de conocimiento científico en las zonas rurales. Entonces, esa importancia de, digamos, volver al campo para ese retorno científico, entre comillas, yo creo que es de un mérito increíble y es un reto que se tiene que plantear la comunidad científica a nivel del país entero, yo creo. Sí, nosotros, bueno, yo decimos que a veces, al hablar sobre el proyecto, que uno de los objetivos es llevar la ciencia a las zonas rurales. Realmente la ciencia siempre ha estado en las zonas rurales, ¿no? Ese saber popular de observación y de, bueno, interpretación de lo que estás viendo y de pues ver, bueno, entender mejor el cielo que mucha otra gente, ¿no? El leer las nubes, el sentir, no sé, la atmósfera de alguna manera. Eso siempre lo ha hecho muy bien la gente de pueblo. Y muchas otras cosas. Entonces, no es tanto que llevemos la ciencia, porque ya está en los pueblos, sino que facilitemos el acceso a programas científicos de gente que normalmente trabaja en las ciudades, que somos los científicos y científicas, ¿no? Entonces, esto yo lo conecto con cuando era pequeña y me empeñé, esa palabra define muy bien muchas cosas en mi vida, me empeñé en estudiar astronomía, pero yo no tenía referentes, no había conocido una mujer astrónoma a la que dices, pues mira. Entonces, tampoco había nadie en el territorio que fuera astrónomo o astrofísico. Es verdad que mucha gente en la ciudad tampoco conoce a nadie, ¿no?, que lo haya estudiado, pero es como que en el pueblo parece más inaccesible, como que no es para ti. Entonces, el que estemos desarrollando estas actividades en la zona rural también busca un poco ese objetivo, el de ver que las personas, independientemente de nuestro origen, podemos soñar con qué es lo que queremos estudiar, qué es lo que nos apasiona y conseguirlo independientemente de cuál sea nuestro lugar de nacimiento o el lugar en el que hayamos crecido. Y relacionando esto con lo que decía Laura antes de la certificación Starlight, para mí pues fue muy bonito, ¿no?, el ver cómo el territorio con el que crecí contando estrellas ahora es un espacio con un cielo protegido. O sea, yo es mucho más de lo que pude imaginar en ningún momento de mi vida que esto iba a ocurrir. Y aquí hay que, bueno, pues también agradecer la colaboración de muchos agentes territoriales y de la Fundación Starlight, en este caso, por todo lo que puso a disposición del territorio para ello. Y termino esto con una anécdota, que cuando vino el auditor de la Fundación Starlight, Ledesma, aquí a hacer las medidas, yo fui con él, intenté acompañarle en toda la visita porque, bueno, estaba como muy ilusionada porque viese todo lo grande que es Allande, ¿no? Entonces, y yo quería que viera el cielo como yo lo veía cuando iba a ver las Perseidas o, bueno, otras noches. Y resulta que el día que le acompañé al monte a donde hacemos las actividades, y también esos sitios los conocen Laura y Joan, estaba súper despejado y entonces pudimos aprovechar a hacer las medidas. Y una de las medidas, cuando vio el resultado, vamos, no recuerdo ahora el número, pero me dijo, estas medidas son como las del Parque Nacional del Teide. Dice, o sea, este cielo es impresionante. Y también cuando Laura y Joan, bueno, vieron también la calidad del cielo, yo creo que el año que mejor se vio fue en la tercera edición, que fue una edición mágica, esta última de agosto de 2022. Una de las cosas que les llamaba la atención es cómo la Vía Láctea se metía en el horizonte. Cuando nos acercamos al horizonte se va viendo más la contaminación lumínica, ¿no? Entonces es muy difícil que puedas ver que la Vía Láctea toca las montañas, porque es donde más atmósfera hay, donde más se ve la contaminación, y era una de las cosas que llamaba la atención a las asociaciones astronómicas. Y bueno, yo por no hablar solo de Allande,
me gustaría decir que hay muchos otros territorios en Asturias que tienen unas condiciones similares de cielo, y ya por seguir soñando, pues lo bonito sería que trabajasen también por conseguir estas certificaciones, aumentando, ¿no?, el territorio en kilómetros cuadrados al que la gente puede acceder para ver el cielo, y trabajando todos juntos en esa protección del cielo ante la contaminación lumínica. Yo no sé si Laura quiere añadir algo o... No, o sea, Lucía lo expresó todo muy bien. No sé, solo decir que todo el proyecto en general, aparte de hacer, o sea, aparte de que a nosotros nos esté aportando mucho, creo que está haciendo que la gente del pueblo, o sea, del pueblo, la gente de Allande en general, también se sienta ilusionada porque su tierra de repente se dé a conocer, ¿no? Por lo que os digo, al final, yo por ejemplo, siendo de Oviedo, estoy a 1 hora y media de Allande en coche, ¿no? Entonces, mucha gente igual que yo decían como necesitaban una motivación para ir hasta allí, ¿no? Ahora ya la tienen. Hay mucha gente que se mete este viaje, un viaje más largo por ir hasta allí. Y por conocer un poco este patrimonio y esta zona de Asturias, que a veces, por desgracia, se deja mucho de lado, y que la gente que vive allí pueda sentir como que esa tierra tiene un futuro, ¿no? Que si se trabaja por ello se puede conseguir. Creo que es algo muy bonito, igual suena muy utópico, pero sería algo súper chulo de conseguir, ¿no? Como volver a motivar a la gente, sobre todo a la gente joven, de que sigan luchando por su tierra y que no... en la que ellos nacieron, y que seguro que hay muchísima más gente que igual que Lucía también tenía un sueño, y que nunca sabes cuánto de bien puedes hacer si consigues llevarlo a cabo. Pues yo creo que nos quedamos con esto, porque mira que teníamos un par de preguntas polémicas, pero es que sinceramente el episodio ha quedado tan bonito y tan emotivo que he dicho, a tomar por saco las polémicas, no vamos a estar citando a un señor con satélites, los caprichos de un millonario, no me voy a meter en eso, porque de verdad ha quedado precioso, o sea, me ha encantado, ha sido una maravilla. Y yo creo que con esto podemos pasar, queridos oyentes, a un nuevo episodio de Palique Geek, que son esas breves entrevistas a investigadores que realizamos en el 4º Congreso de Jóvenes Investigadores, organizado por la Asociación GINTE, al que nos invitaron como prensa especializada. Siempre mandar un abrazo a todo el curro que se pegan por la defensa de los investigadores y los derechos laborales. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Óscar Alessandro Miranda, historiador y profe, y no vamos a decir nada más porque la semana pasada quizás destripamos un poco más de lo que tocaba, así que hoy sorpresa para compensar, y esperamos que lo disfruten mucho. De esta forma cerramos entrevista y pasamos a un nuevo episodio de Palique Geek. Arrancamos con un nuevo Palique Geek. Hoy contamos con la presencia de Óscar Alessandro Miranda Vélez, profe de historia e investigador. ¿Qué tal, Óscar? Hola, muy buena. Una de las preguntas por la que tenemos que empezar sí o sí es ¿a qué dedicas tu actividad investigadora? Pues yo fundamentalmente me dedico a investigar el comercio en Canarias de 1675 a 1715. Seleccioné ese periodo porque es básicamente a lo mejor el que está menos estudiado, el que hay, digamos, un campo ahí para profundizar. Y no sé si es el periodo posterior a toda la implantación de la caña de azúcar y demás, cuando empezamos a... Exacto, sí. La época de los monocultivos, primero de la caña de azúcar, fue en la primera mitad del siglo XVI. Ya después, cuando en América entra el auge, que además son los propios canarios los que llevan la caña de azúcar a América, pues ya se sustituye por fundamentalmente la viticultura. Entonces, sobre todo, el comercio de los vinos es lo que va a tener un despegue importante.
y de hecho se va a prolongar en buena medida a lo largo del siglo XVII. Y eso en parte lo estudio yo, el cómo ese comercio que supuestamente se ha venido a menos, sobre todo con Inglaterra, pues más o menos se sostiene y también se da bastante salida hacia América. Es decir, estudia la relación comercial tanto con Europa como con el continente americano, ¿verdad? ¿Y también entre islas? Sí, de hecho, yo mi tesis la estoy más o menos estructurando en un comercio con Europa, aunque sobre todo va orientado a Inglaterra, después con América y después la propia complementariedad en la economía entre las islas. Porque, claro, realmente las islas de realengo, que son Gran Canaria, Tenerife y La Palma, por así decirlo, tienen una estructura económica más fuerte, son las que por donde entran más productos europeos, también de América y demás, y las otras, que son las islas de señorío, pues claro, no entra tanta producción y por eso tienen una cierta dependencia de las islas de realengo, aunque después las propias islas de realengo dependen también de las otras a la hora de la producción de trigo, de cebada y demás. Entonces hay una complementariedad ahí importante. Una especie de interdependencia. Sí. ¿Verdad? Mira, nos has comentado antes, fuera de micro, que además eres profe. Sí. ¿Cómo es complementar eso? ¿Y tienes alguna anécdota también de tu faceta investigadora o docente? Pues bueno. O docente, pues ya aquí vamos a tope. Sí, bueno, yo ya llevo este es mi cuarto curso dando clase en secundaria y bachillerato, la verdad que muy feliz porque era lo que quería hacer desde pequeño, pero siempre me ha gustado también investigar y más o menos lo compagino bien. Es un poco, hay veces que hago un poco más de cosas del colegio porque al fin y al cabo es el que me paga. Pero bueno, en cuanto a anécdotas, pues bueno, lo único que voy a decir es que todavía cuando voy a los archivos, normalmente traen los legados estos de 500 folios de siglo XVII y demás, y suelen tener unos nudos muy particulares. Pues todavía a día de hoy, después de tantos años investigando, no sé hacer el nudo de las narices, la verdad. No sé hacerlo, porque supuestamente no es un nudo, es una manera de que se quede pinzado, y la verdad que todavía no lo consigo hacer bien. O sea, si en los archivos históricos ven que hay nudos que tienen una forma extraña, ya saben. Me acusan a mí porque soy yo. Oscar ha pasado por ahí. Oscar was here. Vale, bueno, siguiendo un poco la dinámica de estas microentrevistas, siempre el investigador que ha pasado antes por aquí deja una pregunta para el siguiente. En este caso, la anterior investigadora que estuvo con nosotros, pues quería saber qué propuestas podrían hacer las personas que entran en el campo de la investigación, que ya sabemos que en España pues no pasa por su mejor momento, un campo un poco precario y demás. ¿Qué propuestas de mejora o qué podría hacer los nuevos investigadores o la gente del futuro para mejorar este campo un poco? Yo creo que pasa por varias cuestiones. La primera, tiene que haber una movilización social, y después también por parte del investigador creo que tiene que buscar maneras de hacer que la gente que no dentro del círculo universitario se pueda interesar y pueda empatizar con esa cuestión, porque al final lo que se ve en el mundo de la universidad es que todo se queda dentro de ahí y solo es lo que yo escribo o lo que yo investigo es orientado solo a lo universitario. Y yo creo que se tiene que buscar una manera también un poco más divulgativa para que la gente se interese por eso y que también pues se interese por tu causa y que tú los puedas incluir, hacerlo un poco más inclusivo. Y ya después, por supuesto, que las personas dirigentes tienen que ser personas que han pasado por esa etapa de un investigador y por esas condiciones, porque si no, no van a entender la realidad de estas personas. Entonces yo creo que pasa un poco por ahí, digamos... Por divulgar, por abrir un poco el... Sí, abrir un poco hacia los demás y que después las personas dirigentes encargadas de, digamos, financiar y de dedicar presupuestos a la investigación, pues tiene que ser una persona que haya pasado por ese proceso, porque si no, no va a empatizar nada. Bueno, una buena forma de abrir un poquito y de divulgar es precisamente ser profesor de secundaria, por ejemplo. Efectivamente. Efectivamente. Oye, pues nos quedamos con eso entonces, genial. Y una cosa que sí te pedimos es que para la siguiente persona que se siente en esta mesa, si puedes dejarle alguna pregunta que te gustaría hacer a ese investigador, a esa investigadora, sobre cualquier tema, no tiene por qué ser de investigación, pero si quieres, sí, a ver con qué nos va a responder. Vale, pues bueno, yo creo que la pregunta que voy a plantear es si cree que la historia se manipula. Si la historia se manipula... Si creen que a la hora de contar la historia, pues si se manipula, sobre todo, digamos, a la hora de darle usos políticos. Ya. Pues es una pregunta para que se moje. Es una, además, sí. Es una pregunta con cara. Jugosa. Sí.
Oye, pues nada, muchísimas gracias por pasarte por aquí, Óscar. Esperemos Un placer. que vaya todo genial en la faceta docente, investigadora y en la vida en general. Muchas gracias. Y nos escuchamos en el próximo Palique Geek. Chao, chao. Se crió y en los árboles se escucha voces de tiempos remotos. Ha elegido caminar hacia lo salvaje. Esperamos que hayan disfrutado de este último episodio de Palique Geek, de este nuevo capítulo de esta sección. Y bueno, y con esto yo creo que podemos ir cerrando el capítulo de hoy. Lucía, Laura, de verdad, muchísimas gracias por estar. Me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Ahora, bueno, Rafa dirá, pero de verdad, o sea, ha sido maravilloso. Yo tengo los pelos de punta y no estoy mintiendo. No es por hacerme motivo, yo digo, si lo digo, es sinceridad a tope, de verdad. Porque me parece que tienen tanta pasión por el proyecto, tanto amor por su tierra, o sea, que al final es Asturias, aunque Laura es de Oviedo, pero por Allande, incluso podríamos llamarlo tierra adoptiva divulgativa, un poco. Hombre, claro. Entonces se les nota tanto en la voz que a mí me han conquistado, de verdad. O sea, yo en algún momento quiero ir a Yandestar, porque es una cosa que la tengo ahí marcada. Es como, por favor, lo necesito. Yo y seguramente un montón de oyentes. Me lo acabas de quitar de la boca. Iba a decir que estáis invitadísimos a venir, que este año va a ser el 18, 19 y 20 de agosto. Y de verdad, animaros a venir, que bueno, yo creo que además vosotros también apasionados del palique y de la divulgación, pues lo vais a disfrutar un montón. Pues esperamos que hayan disfrutado de este ratito, de hablar de su proyecto. Y de verdad, de nuevo, muchísimas gracias por venir, por darnos otra oportunidad para hacer este episodio, que ya lo comentamos en la semana pasada, que quedaba pendiente, pero que teníamos que iba a caer, y mira, ha caído justamente al episodio siguiente. Así que Laura, Lucía, muchísimas gracias. No sé si Laura querías, bueno. Sí, muchas gracias a vosotros por acogernos. Creo que es la primera vez que Lucía y yo tenemos la oportunidad de hablar así juntas del proyecto tanto tiempo, o sea que también os lo voy a recordar como, o sea, es un momento súper bonito también para nosotras, yo creo, ahora mismo. Y nada, que muchas gracias también por mantener este espacio para hablar tan tranquilamente de cosas tan guays, porque vamos, larga vida al Palique. Tomamos nota. Muchísimas gracias, yo también lo disfruté muchísimo y tiene razón Laura, ha sido muy bonito y bueno, cada vez que trabajamos en algo juntas, en algo que compartimos, en esta pasión por la astronomía y por el proyecto y nuestra tierra y la divulgación, pues bueno, la verdad que siempre es genial. Y eso, muchas gracias por la invitación, por la paciencia y por este ratito. Pues nos quedamos con eso, la verdad que es una alegría. Y bueno, ahora Rafa, que el pobre está ahí, que quiere comentar cosas, digo, venga, ya puede. No, yo simplemente suscribir tus palabras, Dani. He disfrutado como un auténtico nano este palique. A Laura y a Lucía, muchísimas gracias, porque es que se nota que tienen verdadera pasión y vocación por esto. Y no solo es lo bonito, sino lo importante que hemos hablado ya de proyectos como este que acerquen al entorno rural y que demuestren que los entornos rurales tienen muchísima ciencia, que tienen muchísimo por descubrir. Y nada, yo simplemente felicitarlas por el proyecto, agradecerles que se hayan pasado por aquí. Y como bien comentamos antes, esperemos que en unos años podamos hacer, bueno, si hacemos uno antes, mejor. Pero en unos años podemos mirar en perspectiva y ver cómo ha crecido Yandestars. Pues nos quedamos con eso, o sea, que quedan invitadísimas de nuevo a otro palique. De verdad ha sido un placer estar aquí hoy, esta noche, con ustedes. Y bueno, esto es todo por hoy. Lo bueno se acaba.
Es una pena porque creo que nos quedaríamos bastante rato más, pero allí es 1 hora más, por lo tanto ya es suficiente esfuerzo. Y nada, a los oyentes, pues muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos semana a semana y por apoyarnos. Recuerden que tienen una encuesta de final de temporada que se tardan 2 minutitos en responder y nos ayudaría mucho para enfocar la próxima temporada cuando volvamos en septiembre. O sea que se las dejamos en la descripción del episodio y en redes sociales. Y esto es todo por hoy. Nos escuchamos la próxima semana a las 6. Esperamos que tengan unos buenos días y adiós. Ella sempre a cin, 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 no